Ahí está. La idea es, como la hicimos las clases anteriores, y habrán visto en los videos, ir analizando el último registro, que en este caso se trata de un niño pequeñito, ¿no? Araceli López. Profe, me parece que Florencia es Florencia Ortiz. Perfecto. Si es que no hay otra. Perfecto, ahí le damos entrada. Bueno. Y tengo Oliver Ona, que tampoco sé quién es, porque no está Sí, claro. Oliver Ona cursa con nosotros. Ona Oliver. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya los que estaban en espera ya están admitidos. Bueno, arrancamos como siempre. ¿Quién tiene ganas de comenzar a contar qué estuvo pensando alrededor de este niñito de 3 años? También, no, por ahí, no sé si lo hicieron, pero era interesante poder comparar con la situación de la semana pasada, donde ustedes no participaron directamente, pero por ahí pudieron ver el análisis que hicieron las compañeras en el video, porque también teníamos otro niñito de esa edad. Perdón, profe, yo recién entré, no entendí lo que dijo porque entré cuando estaba terminando la frase. Si lo puede repetir, por favor. Gracias. Sí. No, que vamos a hacer lo mismo de la última vez, analizar el registro, en este caso, de este niñito de 3 años, y que da la casualidad que la semana pasada también analizamos un registro de 2 hermanitos donde uno tenía 3 años. Entonces, por ahí, si vieron el video, a lo mejor, además de hacer el análisis de este registro de esta semana, encontraron algún punto en común o alguna diferencia, ¿no? Bueno, de eso, quería ver qué estuvieron trabajando. Así que, como les digo siempre, yo me silencio y voy escuchando lo que ustedes estuvieron pensando hasta ahora. Bueno, según lo que yo leí, aparentemente, básicamente es lo que creo que le está pasando a muchos nenes en esta cuarentena. Dice que se incrementaron las horas del sueño, que utiliza un poco más la tecnología, que en los juegos demanda mucho más la participación quizás de la familia, de los adultos, y cosas que por ahí, como antes estaba más entretenido con salidas, idas en un momento fue a sala de 3, por ahí ahora está más ansioso porque tiene contacto con menos personas, entonces demanda más a la familia justamente atención. Eso es lo que yo percibí, por lo menos en la lectura. Sí, yo también, y además me llamó la atención esto que en un momento dice como busca todo el tiempo el sí, y cuando le dicen que no, tal vez se pone más agresivo. Eso también un poco lo adjudico, ¿no? Esto de la cuarentena, porque en otro contexto, tal vez más rutinario, del día a día fuera de la cuarentena, es distinto porque no está todo el tiempo con los padres, entonces me parece que esto de querer llamarle la atención a los padres, que no todos los niños llaman la atención de la misma manera, claramente, como que en este caso lo manifiesta como por ese lado, ¿no? Como, no sé si el capricho, pero esto de buscar todo el tiempo que le acepten, o que le digan que sí, por aburrimiento, porque quiere hacer un montón de cosas que tal vez no se pueden. Y tal vez eso es un estrés y es una frustración para los niños, sobre todo tan chiquitos, porque es un Claro, chiquito incluso, sí. perdón, Sí, incluso hay una sí. parte que dice que todo el tiempo busca redoblar como una apuesta, que intenta convertir los no en sí, como que se manifiesta como agresivo, ansioso. Eso decía yo, como, también por eso lo llevo como por ese lado de la ansiedad, ¿no? Como de la frustración de querer hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, por eso también del mismo aburrimiento que te trae el encierro en una casa, en un departamento. Justo hoy hablábamos con mi mamá porque tuvimos que ir a hacer unas diligencias, unas cosas, y decíamos, veíamos unos nenes en bicicleta, otros andando en monopatín, ahí en la cuadra de casa, y decíamos, qué fuerte, niños que no tienen tal vez un parque, una terraza, un espacio al aire libre, y digo,
justamente en este caso también, ¿no? En su departamento de 2 ambientes, espacios reducidos, digo, eso los chicos también, ya un adulto medio que los vuelve un poco locos, imagínense los chicos que también están acostumbrados a eso, un jardín, a un jardín, digo, de infantes en este caso, estar en contacto con otros chicos, espacios al aire libre, juegos, digo, actividades, de repente, reducir todo a un departamento, digo, no va a ser gratuito, digo. Va a haber momentos así como los que decía en este caso de agresión o de que se vuelven eso, como de estrés, de frustración, digo. Yo lo vi por ese lado. Y a mí me Sí, llamó la atención continuando, perdón. Continuando con lo que expresan mis compañeras, sí, también puedo ver que este niño está atravesando, bueno, por la situación de la pandemia y por la situación que leí que sus padres se separaron justo en la pandemia. Entonces, bueno, creo que esto también complica un poco más. Si antes le costaba aceptar límites, ahora en esta situación seguramente es peor para el niño. Y vi que también el ambiente Mariana, es no muy... se te escucha. ¿No? No sé si soy yo o nadie la yo escucha. sí la escucho, No, yo la escucho bien, ¿eh? Se escucha bien, se escucha Sí, bien. escucho. Sí, sí, se escucha. Ah, bueno. ¿Sí? Se escucha bien. Bueno, sigo entonces. Decía que, bueno, que esta situación que está atravesando el niño seguramente complica un poco más, pero que vi una familia que dentro de todo es comprensible, ¿no?, a esta situación. Y también vi que, bueno, el niño tiene una gran autonomía. Se ve demostrado en el momento en el que dice, me voy a poner un barbijo, o cuando... Yo creo, o entendí mal, el nene firma, ¿no?, al final de la entrevista. Bueno, ahí también demuestra esta autonomía, dando identidad a una profesión que no hizo él, pero sabe que se refiere a él, porque seguramente su mamá o le leyó o le contó que era una producción referida a él. Y acá aparece la función simbólica, ¿no?, la capacidad de representación, dándole un significado a lo que escribe. Y con respecto a esto de, bueno, que está en un departamento, también habla de un juego simbólico, y creo que en este juego simbólico, si bien no lo describe, puede hacer catarsis un poco en esta situación que está atravesando. Bueno, y si hablamos un poco, veo que evidentemente frente a todo esto que puede desenvolverse bien el niño, habla de una mamá suficientemente buena, que le permitió la desilusión y correrse paulatinamente para poder darle esta constitución al yo, que lo conecta con el mundo. Bueno, y vi algo más, pero también esto de que me gustó mucho cuando vi en la conferencia, y fue de que la mamá dice que el niño se fue adaptando, que al principio le costaba, pero después se fue adaptando. Y bueno, acá hablamos del concepto de Piaget, ¿no?, de la asimilación para ir acomodándose a las situaciones nuevas que se van presentando. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más frente... Sí, el tema de la adaptación se ve sobre todo en cómo él se va, digamos, adaptando a lo nuevo y cómo va modificando y generando nuevos vínculos a través de este contexto de cuarentena. Por ejemplo, dice en una parte que se hizo amigo de los recolectores de basura. Es como que entabló nuevos vínculos en este contexto, y eso está bueno, se ve reflejado. Y yo vi también el uso algo del donde me barbijo. detuve. Perdón. No. Sí, yo también, Que creo que no. vi algo en lo que me detuve, que fue que al haberse incrementado el mamá venía a jugar, y digo, muchas veces en esta situación los padres están con sus trabajos, ¿no? Y para los nenes es muy difícil diferenciar que si bien mamá está acá, está en casa, está trabajando. Y aunque esté por ahí, bueno, esté presente, digamos, físicamente, a veces a los nenes se les complica esto de poder diferenciar que en realidad está con sus tareas, aunque no lo parezca. Entonces esta incrementación del mamá venía a jugar, digo,
si bien me detuve ahí, no es algo que me llame la atención, sino que seguramente suceda en cada uno de los hogares en donde los nenes son chiquititos y no comprenden bien todavía que aunque la mamá esté ahí o el papá esté ahí físicamente, quizás, bueno, están sus tareas, aunque no lo parezca, ¿no? Sí. Algo quería agregar. Sí, yo también, ay, Perdón, habla, no, yo ya hablé, pero perdón, después perdón. alguien quería hablar. No, habla, Digo esto perdón. nada más. No, a mí también lo que observé es esto de que juega solo. Y eso también me parece, ¿no? Por lo que veníamos diciendo esto del uso del barbijo, ¿no? De hacerse consciente. Él también eh, tiene ese espacio de autonomía, ¿no? Ya tan chiquitito y con esto de una madre suficientemente buena que decía acá mi compañera, creo que también tiene relación con esto de espacio de autonomía. Él puede entender cuando sus hermanos están en otra cosa o están ocupados y su mamá, y puede jugar solo, ¿no? Y eso también, igual el uso del barbijo también, ¿no? Esa cosa de simbolizar, con esto que hablamos de Piaget, que hablaba mi compañera, simboliza un poco toda la situación y la protección que eso le brinda, ¿no? Él sabe que está protegido con ese barbijo, o sea, puede entender la situación de la pandemia en algún punto a su manera, y también que eso lo protege, ¿no? Sí. Lo que quería agregar yo, que me parece interesante, porque en el otro encuentro hablábamos justamente lo que decía mi compañera, de que eran más dependientes de las familias o de la mamá, porque estaban dentro de un contexto y no podían salir. Y bueno, y leyendo Piaget, también lo que habla, dice que están en una etapa en la que se encuentran con la autonomía versus la dependencia, retener y soltar. O sea, que realizan su voluntad, pero a la vez la autonomía les genera como dudas, ¿no? Entonces por eso se acude a un adulto. Me pareció como interesante como para agregarlo, ¿no? Porque la otra vez también hablábamos de que capaz en este contexto de pandemia era que recurrían tanto a la mamá. Hago una aclaración porque posiblemente de la lectura del módulo, no sé si está lo suficientemente claro el material que corresponde a cada autor. Quien plantea esa oposición entre autonomía y dependencia es Erikson, no Piaget, ¿sí? Pero bueno, no sé si en algún momento Piaget lo toma, no lo recuerdo, pero no deja de ser un aporte interesante, es un aporte interesante, porque lo que hace Erikson, que nosotros no lo vamos a trabajar por cuestiones como les dije, de seleccionar en este marco tan particular, pero lo que hace es trabajar fundamentalmente la constitución del yo a partir de lo que él llama la evolución psicosocial. Es más, habla de una evolución psicosexual social, porque parte de las fases de las que habla Freud, la fase oral, la fase anal, recuerdan en la evolución de la pulsión sexual, y lo que hace es ubicar allí estos versos o estas situaciones dicotómicas que conectarían lo sexual con lo social. Por ejemplo, en la fase oral, a partir de este primer vínculo, se trabaja todo lo que es justamente la autonomía y la dependencia, ¿no? Entonces, ahí se abrió un primer versus. Después, con el control de esfínteres y la analidad, no, perdón, lo que acabamos de mencionar tiene que ver con la autonomía con el segundo periodo, con el anal, ¿sí? El primero es confianza versus desconfianza básica, es el que se trabaja o el que se instalaría en el yo, esa confianza básica para la vida con el otro o en sociedad, en la fase oral. Pero bueno, una explicación rapidita, quise señalar que no era un concepto piagetiano, sino de Erikson, que, insisto, si lo pueden leer, es un autor sumamente interesante para algunas cosas. Y otra aclaración que les iba a hacer, que no tienen por qué saberlo, porque yo traté de ser
lo menos influyente posible para que ustedes hicieran sus propias hipótesis, es que la separación a la que alude la mamá al final del relato es muy reciente. Para el tiempo que llevamos de cuarentena es apenas la última semana y media que se ha producido esta separación, ¿sí? O sea, el papá estuvo presente junto con la mamá y los hermanos, que son más grandes, bastante más grandes que este niño, durante todo lo que venimos llevando de cuarentena. No porque no sea un dato significativo, digo que no estuvo desde el inicio esta circunstancia. De hecho, la mamá habla en plural, ¿no? Dice acompañado de sus padres, y después me lo señala porque la última semana y media, es que se había producido esta situación a nivel vincular entre los papás, ¿sí? Sí, quiero pedir disculpas, pero me lo había notado que era Erickson, porque leí de más y me pareció, me llamó mucho la atención, ¿no? Y no lo conocía y me quedé leyendo porque como habíamos hablado tanto de esta dependencia, me pareció un dato importante, pero me lo agregué que no era autor que usted nos había mandado a leer. Sí. Otra cosa que me gustaría que volvamos sobre esto, yo no sé cuántas pudieron ver el video con la experiencia de los niñitos de la semana pasada, porque por ahí a mí lo que me sucede, habiendo leído ambos registros, es que yo noté algunas diferencias con respecto a los hermanitos de la semana pasada y la actitud y la posición de este niño que vive en Bariloche, junto con su hermanita de 1 año, en un espacio totalmente distinto al de este niño que está en la ciudad, digamos, donde hay más población y donde además está en un departamento muy pequeño. Mucho de lo que hablamos la semana pasada confirmaba la cuestión de la autonomía eh, y de ese desarrollo emocional que venimos trabajando. En este caso me parece que hay algunos datos que muestran cierta diferencia. Yo no digo que no haya un proceso de autonomía, lo que ustedes señalaron, pero por ahí, comparativamente, a mí me parece que hay también algunos elementos que permiten pensar que quizás hay alguna diferencia con respecto al niño anterior. Digo, si es cierto, él elige usar el barbijo, si como ustedes señalaron, puede jugar solo en algunos momentos, pero también es cierto que la mamá señala que se ha incrementado la demanda hacia ella, ¿sí? Entonces, recordando como veníamos hablando de cómo la dependencia inicial requiere este distanciamiento a través de todos los procesos que hablamos, ¿no? En esa zona intermedia, objetos transicionales, fenómenos transicionales para llegar al juego en solitario y luego al juego con otros, me parece que hay algo de este muchachito que, bueno, que está indicando como, no digo un retorno a la dependencia inicial, obviamente, pero sí una situación de más acercamiento que quizás, sobre todo, lo diferencie respecto del niño de la semana pasada. Insisto, mi análisis tiene mucho que ver con lo comparativo. No sé si a ustedes les pasó, si alguna pudo hacer alguna situación en este estilo. Algún análisis, quiero decir, en este sentido. Yo el video lo vi, pero no lo recuerdo, porque lo vi, ni bien lo subió, pero sí yo estoy mirando porque para practicar yo había hecho también un informe, un análisis, entonces estaba como hojeando lo que yo había hecho, y lo que vi, por lo menos que los papás habían dicho que la desorganización, la autonomía, el exceso de autonomía
había como mucha autonomía, porque yo había puesto acá, porque no recuerdo, no lo tengo a mano, el exceso de autonomía estimula la desorganización, puse en este análisis, pero no recuerdo por qué, como que me es muy lejano como para poder recordarlo en eso, y bueno, el final de la infancia. Aprovecho mientras vos buscás para hacer una aclaración. El exceso de autonomía produce desorganización. Esa es una frase de Sylvia Slemenson en el texto El aprendizaje, un encuentro de sentidos. Y habla de una autonomía anticipada cuando algunos niños requieren estar en situaciones que exigen más allá de sus posibilidades. Y ella cita el ejemplo, creo, si no recuerdo mal, de esos, por ejemplo, de esas niñas que tienen que quedarse cuidando hermanitos más pequeños, cuando ellas en sí mismas son niñas pequeñas, ¿no? Cuando se les otorga una responsabilidad por encima de su disposición, de sus posibilidades, ¿no? Entonces, en ese caso, esa autonomía, digamos, forzada, es la que ella enuncia como posible después de generar algún impacto a nivel psíquico. ¿Se entiende lo que digo? O el niño que tiene que salir tempranamente, bueno, esta es una idea también un poco controversial, porque depende de los grupos familiares, pero el que tiene que salir tempranamente a trabajar, ¿sí? Cuando por ahí no está en condiciones habilitadas. Cuando me hablo de condiciones habilitadas, me refiero fundamentalmente a lo que estamos trabajando, que son cuestiones subjetivas, ni hablar de todo el resto, ¿no? De los derechos y de las cuestiones físicas, ¿no? Pero en condiciones subjetivas suficientes para llevar adelante, por ejemplo, la responsabilidad de un trabajo. O como les decía antes, que esto suele pasar en muchos sitios, quedar al cuidado de hermanos más pequeñitos, ¿sí? Entonces, esta circunstancia es la que ella alude. Cuando hablábamos de los hermanitos de la semana pasada, en ningún momento, creo yo, se deja traslucir que hay una autonomía forzada. Digamos, hay un niñito muy acompañado por su familia, que de repente tiene ciertas conductas autónomas, por ejemplo, a la hora de seleccionar objetos culturales para pasarla bien, sea se trate de leer o se trate de agarrar un juguete y armarse un juego en solitario, ¿no? En ese sentido de autonomía, pero no una autonomía forzada. ¿Se entiende, Mariana? Porque digo, no es una autonomía forzada, ¿sí? Sí, es tal producto cual, del sí, intercambio. O creo que Betina decía la vez pasada, cuando analizábamos el ejemplo de esta niña de 9 años, de papás separados, que ella lo veía en ciertos niños de papás separados, como veía cierta cuestión alrededor de esta autonomía ligada a cómo se iban desarrollando sus vidas, ¿no? Pero tampoco como un dato forzado en el sentido de, insisto, algo que pueda provocar algún impacto a nivel subjetivo, ¿sí? sí. A eso nos referimos Sí. con esa frase. O sea, si el niño está jugando en unas condiciones que no son las habituales, pero está jugando, está siendo acompañado por adultos, digamos, es un niño que está viviendo su infancia. No será la mejor de las maneras si no tiene más espacio, pero no deja de ser un niño acompañado, criado, sostenido, por un entorno, diríamos, suficientemente bueno, ya no solo la mamá, un entorno suficientemente bueno, en las condiciones disponibles para ese niño, pero no está saliendo a trabajar o no está saliendo, no está cuidando a hermanos más pequeñitos. ¿Se entendió, chicas? Sí. Sí. Profe, el lunes de la semana pasada, Benicio, ¿no? Benicio era el nombre. Dice en un apartado, ¿no? del informe que no había ido al jardín anteriormente por una alergia alimentaria que tuvo. Entonces quizás
cuando ahí menciona que al nene le da curiosidad por qué no va al jardín, pero no lo vive como una nostalgia, sino que le da curiosidad ese cambio en la rutina. Pero más sufre, digamos, la rutina de poder salir a pasear, poder salir a comer afuera con la familia. Entonces, si comparamos, ¿no? Que por ahí, bueno, no sé si está tan bueno hacerlo, pero digo, si miramos el informe de esta clase y miramos el informe del nene que tiene la misma edad, si mal no recuerdo, y teniendo en cuenta que este nene tuvo esta dificultad por la cual no pudo ir al jardín anteriormente, digo, por ahí hay unos cambios en la rutina que un nene lo vive de una manera, por haberse dado la situación así, y el otro nene lo vive de otra. Cuando menciona a la maestra y menciona a este nene de la clase de hoy, que menciona la seño y menciona a una compañerita con la que iba al jardín, entonces creo que vive de maneras distintas por las situaciones en las que se dieron las cosas, viven de maneras distintas estas cuestiones en cuanto a la rutina escolar o la rutina del jardín en este caso. Sí, por lo que estoy leyendo también que Benicio hacía juego de roles, imaginaba entornos a los cuentos, bueno, sí, también hablamos de un contexto mucho más amplio, donde tiene un parque, también decía que tenía una hermana muy pequeña, y por esto requería un poquito más la presencia de su madre en ocasiones, y que se fastidiaba con el juego si la hermana jugaba o se metía en algo del juego, pero por la diferencia de edad. Sí, de todas maneras esos son comentarios del papá que hace el registro, o sea, es la interpretación del papá, ¿no? En un momento habla de los celos como algo natural o normal para esas circunstancias, son las interpretaciones que hace el papá de cómo reacciona Benicio ante las intervenciones de su hermanita. No es un dato, digamos, teórico, es la opinión del papá. Perdón, yo recuerdo algo que me quedó grabado, que es a Benicio leyendo, pero leyendo como sentado como un adulto leyendo. Yo no sé si él digamos, estaba leyendo, porque eso, yo de todo me quedó la foto de la nena a los pies, como casi parecía una figura paternal, o sea, como padre o madre leyendo y la hermanita, ¿no? Y eso me llama la atención, un poco con esto del espacio, es un nene, por lo que ahora estaba leyendo, como que le gusta leer, pero además como que fruto espacio de creatividad, por decirlo de una manera, de Benicio, como más, no sé si es más desarrollado. Pero eso es lo que me llamó mucho la atención, incluso al ver la foto, porque es lo que más me quedó. Yo no lo tengo a mano el informe de acá de Benicio, pero me acuerdo de esa imagen, ¿no? Sí, en realidad te quiero hacer una aclaración, Betina. Cuando se habla de leer, desde la óptica actual de lo que es la lectura, no se habla solamente de decir lo que dicen las letras, se habla de interpretación. Entonces, si él agarra un libro, lo abre y puede relatar las imágenes porque las está relatando él o porque alguien alguna vez le contó ese cuento, no deja de ser un lector, porque la lectura es interpretación. No es un lector convencional en el sentido de que todavía no tiene el conocimiento del sistema de escritura, pero está camino de serlo porque justamente para ser lector se requiere iniciar tempranamente esa práctica. El lector no se inaugura cuando sabe las letras, el lector se inaugura cuando existe esa curiosidad, ese deseo que se fomenta desde el inicio de la vida. Cuando vos le lees a tu hijo, aunque no, y él después replica o reitera o intenta hacer algo por el estilo, es porque justamente está en ese proceso, en el proceso de constitución de ser un sujeto lector. Bien, la práctica de lectura como práctica, por eso a mí también me llamó la atención la foto y la quise compartir,
¿no es cierto? Porque al niño tan pequeño, que uno lo ve siempre movedizo, lo ve en otra actitud, verlo tan concentrado, con las piernas cruzadas, realmente era la postura casi de un adulto disfrutando un texto. Y sí, es un niño al que se le lee desde muy temprana edad, porque está muy estimulado en ese sentido. Sus abuelas, sus padres, sus tíos, tiene material muy interesante de lectura también en su casa. Así que sí, está leyendo. Si en ese momento de la foto le estaba leyendo algo a la hermana, ya eso no te lo podría decir. Pero es probable, es probable. Y no deja de ser un acto del lector. Digamos, es un lector, aunque no diga lo que dicen las letras. ¿Sí? O sea, las teorías actuales te van a decir que está leyendo. Mariana, vos querías agregar. Mi hija, por ejemplo, No. Bueno, entonces, ¿Se escuchó? Betina, vos qué querías comentar. Ya nos estamos quedando con poco tiempo. Dale. no, lo digo rapidito, mi hija lo repite de memoria, tiene 3 años, y repite de memoria el libro, no se queda quieta. Por eso también me llamó la atención la postura de Benicio, ¿no? Y creo que esto de, quizás también, no sé si tiene que ver con esto, también en algún punto con la madre suficientemente buena y el transmitir eh, em, el, el disfrute o quizás, no sé, por la lectura, si eso de alguna forma, ¿no? Está muy incentivado, creo que también quizás por ese lado viene. No, y además acuérdense que en ese tránsito hacia la autonomía y en ese desarrollo emocional saludable, las ofertas culturales también son parte de esta zona intermedia, ¿no? O sea, el juguete y los libros y la música y todo lo que tenga que ver, bueno, ya van a ver, aunque ustedes no participe el otro grupo, el material que voy a mandar para el viernes que viene, que es una niña de 12 años, y voy a mandarles 2 de sus producciones artísticas, 2 de sus dibujos, bueno, y vamos a ver entonces el valor que tiene el arte o la posibilidad de algún recurso ligado a lo artístico para, bueno, para ese desarrollo saludable del que venimos hablando, ¿no? Ahí también por ahí encontramos un punto de anclaje muy interesante para ver la diferencia entre los tránsitos de las distintas cuarentenas de nuestros niños, ¿no? Cuando tienen o no este recurso creativo del que hablabas vos, Mariana, cuando vimos el primer registro, ¿no? Cuando se tiene un recurso creativo para transitar este momento, ¿no? Esto me parece que también nos tiene que quedar un poco como, no sé, como aprendizaje respecto a cómo estamos observando a los distintos niños en estas circunstancias, ¿no? Profesora, quería comentarles que quise subir al Facebook y no puedo. Igual le quería pedir permiso, pero la conferencia de Esteban Levin, la última que hizo, está excelente. No sé si la pudieron o la vio. No. Yo no tengo muy buena. ningún problema. Si lográs subirla, ¿qué está en YouTube? Claro, es la última, o una de las últimas, porque la hizo así también por Zoom, ¿no? Excelente, me encantó escucharlo, yo nunca lo había escuchado y realmente le pone mucha pasión, ¿no? A Sí. lo que cuenta, a lo que relata, y muy bueno, habla de las infancias en cuarentena. Bárbaro. Habla de las... Si podés subirlo, subilo, o si no, avísame a mí, y yo, ahora como soy la administradora del grupo, a lo mejor necesito subirlo yo. Esto no lo tengo tan Bueno, claro. Pero bueno. se está publicitando uno de sus libros, un último libro, que no me acuerdo, pero tiene un título muy sugerente, donde se ve un niñito como volando, y parece ser que hace o toma la metáfora de Peter Pan, ese niño eterno, ¿m? Que es Peter Pan. Entonces aparentemente trabaja la cuestión de la infancia desde esa figura de la literatura,
Y sí, es muy corporal porque es profe, le sale el profe cuando da una conferencia, cuando habla, no se queda quieto, no se queda sentado, es sumamente movedizo, porque bueno, le sale el profe, ¿qué es? Más allá de que sea un psicoanalista, Sí, ¿no? claro, y de hecho cuenta las sesiones, contó algunas sesiones con sus pacientes, y las cosas que hace, bueno, y de hecho ahora por videollamada, cómo juega con los niños. Es increíble las ideas, me pareció alucinante, porque mi hijo, por ejemplo, el más grande, bueno, ya tiene 11, ¿no? Va a iniciar nuevamente por este tema de cuarentena un poco, va a reiniciar la terapia, que ya tenía el alta, ¿no? Entonces me dice, mira que es otro contexto, no vamos a jugar. Y después cuando vi esto, digo, mira qué interesante, ¿no? Cómo él juega, aunque esté esta pantalla, juega e involucra a la mamá en este juego, es un juego de la escondida, bueno, diferentes juegos, muy, muy interesante, me pareció para que lo podamos ver. Bueno, y Beatriz Janín en el otro conversatorio, creo que, no sé si lo habíamos dicho con ustedes, hablaba de que ella pensaba que no iba a poder trabajar con sus pacientitos chiquitos a través de este mecanismo, y que sus propios pacientitos le enseñaron que sí, y recibe ella en el transcurso del conversatorio una pregunta si este tipo de espacio no sería casi un espacio transicional, ¿no? ¿Se acuerda que cuando nosotros empezamos a trabajar la idea de lo transicional, yo les di como ejemplo la forma en que estamos trabajando, ¿no? La virtualidad. Y a lo mejor la virtualidad es lo transicional de estas épocas, ¿no? Para pensar que lo que se puede dar como momento, como espacio, ni adentro ni afuera, ni interno ni externo, un poco a la manera de esa zona intermedia de la que nos viene hablando Winnicott. Parece ser que los analistas de niños lo están descubriendo justamente en el trabajo con sus pacientitos.